tamaño de un niño, según la tradición de ellos. Su cabeza era de tortuga y su cuerpo de rana, pero que atacaban a los seres humanos y sobre todo a los niños. Estos kappa tenían la particularidad de tener una cabeza rapada, o sea, no había pelo arriba, y tenían una especie de cavidad en la parte superior. Y en esa cavidad había un líquido. Y ese líquido es el que le daba toda la fuerza y energía necesaria, según la cultura, la tradición japonesa. Estos kappa atacaban a los niños y se comían lo que se llamaba su shirikodama. Su shirikodama, por la ubicación, se refería a la próstata. Entonces se comían su próstata. Pero para vencer a los kappa había que apelar a que ellos eran muy respetuosos de la tradición. Entonces había que hacerle el saludo japonés, el saludo. Entonces ellos tenían la obligación de responder ese saludo. Entonces se les saludaba, se les hacía la reverencia correspondiente. Ellos hacían también la reverencia correspondiente, pero en esa reverencia se les salía todo el líquido, con lo cual se inactivaba su fuerza y muchos de ellos hasta morían. Cuando hablamos sobre la próstata o cualquier otro órgano, tenemos que tener cierta reverencia del conocimiento. Tenemos que apelar al verdadero conocimiento científico y no a historias que a veces se cuentan antojadizamente desinformando a la población. La próstata, querida familia Teoma, está formando parte del órgano reproductor. Acá tengo un esquema del sistema reproductor masculino, donde pueden apreciar la parte externa, pero lo que vamos a hacer es realizar un corte sagital para poder observar el interior de este sistema reproductor y podernos ubicar y localizar la próstata. Para lo cual ya tenemos el corte sagital, ya hemos cortado así, en forma sagital, y ustedes pueden apreciar, ¿eh? Ahí está el aparato reproductor, voy a tratar de ubicarlo, ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos en este lugar, a ver, acá está, esta es la vejiga urinaria, la vejiga urinaria. De la vejiga urinaria sale este conducto que se llama la uretra. Esta uretra, como pueden ustedes notar, atraviesa este elemento, este de acá. Este elemento, este órgano que se encuentra justo debajo de la vejiga urinaria, esta es la próstata. Ya estamos ubicados, ¿verdad? Debajo de la vejiga urinaria se encuentra la próstata. Y otro detalle importante es que en la parte posterior de esta próstata, esto de acá es perdón, a veces por la forma como aparecen las imágenes, como que me desubico. Esto es el ano, esto es el ano. Entonces, justamente en el recto, delante del recto, se encuentra la próstata. Esa es la explicación para cuando pensemos en el examen de próstata. Probablemente les han dicho que se hace el tacto rectal. Y justamente esa ubicación que tiene la próstata delante del recto nos permite acceder fácilmente, ¿ve? Nosotros colocamos el dedo ahí y ya estamos en la próstata. Estamos prácticamente tocando la próstata, ¿verdad? Por eso es importante este examen llamado tacto rectal, porque está separando la próstata solamente un
poquito de mucosa. Esta mucosa delgadita. Entonces, cuando palpamos, podemos palpar la consistencia de la próstata, el tamaño de la próstata, si está dura o no está dura. Otro detalle importante que tenemos que aprovechar de este esquema es este detalle. Miren ustedes, de la vejiga sale la uretra, este conducto que va a transportar la orina. Y observen el recorrido de esta uretra. Sale de la próstata, atraviesa esta membrana y luego atraviesa esta próstata. Pueden ustedes observar que pasa por el medio de la próstata. Este detalle luego vamos a hacer referencia sobre este hecho de que la uretra pasa por el medio de la próstata. Luego sale, por supuesto, hacia los cuerpos cavernosos del pene y sirve para la eliminación de la orina. Como que ya estamos ubicados en el lugar donde se encuentra la próstata. Por supuesto, luego vamos a hacer otras referencias más sobre esto. La próstata ha sido bastante ignorada. A veces preferimos tapar, a veces preferimos no hablar de la próstata. Muchos pacientes vienen, a veces en compañía de sus familiares, y les dicen, cuéntale al doctorcito que tienes problemas al oír. No, otro día. Hablemos de mi garganta, de mi estómago, pero de mi próstata no vamos a hablar. Bueno, ahora vamos a hablar. Ahora es el momento. Ustedes deben tener la información necesaria como para que a las personas puedan proporcionarles esa información de primera. Tiene el tamaño de una nuez, como ustedes podrán ver. Parece una perita esta próstata, ¿verdad? Ya hemos dicho que se sitúa debajo de la vejiga, delante del recto. Su volumen normal es 20 centímetros cúbicos. Este dato es importante. 20 centímetros cúbicos es el volumen prostático normal. Sin embargo, este volumen se va agrandando, se va incrementando con el paso de los años. Avanzamos los años, tenemos próstata más grande. Muchas personas creen que la próstata se agranda por exceso de relaciones sexuales. Lo cual se ha demostrado estadísticamente que no es cierto. No es verdad que por tener muchas relaciones sexuales la próstata se vaya a agrandar. Usted dirá, pero eso es lo que siempre se nos ha dicho, eso es lo que siempre hemos creído. Pero ahora vamos a desechar esos paradigmas y vamos a descubrir el eureka, o sea, lo que realmente es. Todo lo contrario, cuando tiene actividad sexual regular, por supuesto, no en exceso, la posibilidad de que la próstata se incremente en volumen es menor. O sea, tiene sus relaciones sexuales en forma habitual, con una frecuencia normal, entonces no va a tener tanto problema inflamatorio de próstata. Ahora, ¿cuánto es lo normal? Eso sí, tenemos que sacar un promedio. Las parejas acá en el Perú más o menos nos reportan que su frecuencia de relaciones sexuales son aproximadamente 3 veces por semana. Es el promedio normal. En algunos casos, por supuesto, es una vez por semana, otra vez es una vez por mes, una vez cada año y bueno, es variable. Sin embargo, es importante aclarar de que la frecuencia excesiva, si bien es cierto que puede traer un cuadro inflamatorio, también es necesario cuidar este aspecto. Bueno, cuando una próstata se agranda, ese agrandamiento es silencioso. Al principio no le va a dar síntomas, pero cuando ya la próstata se agrandó, cuando está excediendo el volumen normal, que es 20 centímetros cúbicos, entonces ya comienza a dar síntomas de acuerdo al grado de agrandamiento que tenga. Por ejemplo, va a aumentar
la frecuencia al miccionar. Va a orinar con mayor frecuencia. Luego, la persona no siempre lo reporta, por supuesto, le crea un poco de preocupación, pero va a disminuir la fuerza. Y la persona se da cuenta que la micción, la orina sale con menos fuerza. Aparte de eso, el calibre del chorro urinario va a disminuir y por lo tanto se va a demorar mucho más tiempo en la micción. En algunos casos puede presentar cierto ardor al orinar, cuyo síntoma se llama disuria. En otros casos, comienza a miccionar durante la noche varias veces. Habitualmente no lo hacía, pero comienza a levantarse en la noche para miccionar. Aparte de eso, otro de los síntomas es el llamado tenesmo vesical. Estamos introduciendo algunos términos importantes para que ustedes los tomen en cuenta y los vayan aprendiendo. Es importante que los vayan aprendiendo. No son términos que solamente los médicos vamos a manejar. Ustedes deben manejarlo. Todas las personas deben manejarlo. Tenesmo vesical es la sensación de querer orinar, pero que no orina, al final no sale nada. Aparte de eso, otro de los síntomas es residuo vesical. Termina la micción y al ratito nomás tiene deseo de miccionar de nuevo. Sale poquito, sí, pero ese fenómeno no había experimentado antes. También en algunos casos falta o disminuye la libido. La libido, ¿qué es el deseo sexual. Es el que perpetúa la especie humana y todas las especies. Si no hubiera libido, pues no nos reproducimos. Fíjense que es un aspecto importante. Entonces tiene que haber libido, tiene que haber deseo sexual. Y cuando hay una inflamación prostática, como que disminuye, como que ya no hay mucho interés en que él tenga relaciones. En otros casos, la eyaculación puede ser dolorosa. He escuchado en varios programas, tanto radiales como televisivos, donde se nos dice la eyaculación. Por favor, no es, ustedes no digan eyaculación, es eyaculación. Entonces la eyaculación puede ser dolorosa. Ahora, ¿por qué se agranda la próstata? Ustedes revisen los libros relacionados con próstata y como que dice, bueno, por la edad. Avanzan los años y se agrandó la próstata, pero no hay una explicación de por qué se produce este agrandamiento. Parece ser que como la próstata se encarga de producir parte del líquido seminal, lo que se llama el licor prostático. Se sabe que en la eyaculación se elimina el semen. El semen está formado por la mezcla del líquido seminal, la producción de la vesícula seminal y la producción del testículo, que son los espermatozoides. Todo eso se mezcla y sale el semen. Entonces, una parte de este semen es justamente el licor prostático. Se habrán dado cuenta que a medida que avanzan los años, la cantidad de líquido seminal va disminuyendo. Y eso no es bueno. Y eso es porque la otra tampoco no está aportando suficiente cantidad de licor prostático. Aparte de eso, si usted no tiene relaciones con cierta frecuencia y tiene relaciones sexuales muy distantes, parece ser que este licor prostático retenido puede producir un cuadro inflamatorio que va a influir en el agrandamiento de la próstata. Ese es nuestro punto de vista occidental, de la medicina occidental.
El enfoque oriental es diferente. Los chinos no enfocan en esta forma. Los chinos a la próstata, a toda esta región, le llaman Bao. Bao. Es decir, el lugar donde se almacena, toda esta zona es el Bao. Esta zona donde se almacena el Tiangui. El Tiangui, o sea, es toda la energía reproductiva que tenemos. Todo esto forma lo que se llama el canal energético masculino, o sea, el yang. El yin es el canal energético femenino. Estamos hablando un poquito en términos chinos porque resulta que los chinitos tienen el mérito de que no sufren mucho de hipertrofia prostática. No hay muchos casos de agrandamiento de la próstata. Entonces, algo de razón deben tener. Entonces, este canal energético masculino es el Dumai. El Dumai es el canal energético relacionado con la reproducción masculina. El femenino es el Rinai. Entonces, parece que por este Dumai hay una conexión hormonal. Ya los chinos nos hablaban de una conexión entre la hipófisis y los testículos. Y nos hablaban de la regulación de la producción de la hormona masculina llamada testosterona. La testosterona es una hormona masculina, pero no significa que solamente tenemos los varones. También las mujeres tienen testosterona. Y esto parece que no tenga sentido, ¿verdad? Pero mayormente los varones tenemos testosterona. La testosterona es aquella que nos da los caracteres sexuales masculinos. Por ejemplo, el timbre de voz, el hecho que tengamos una voz más grave, más gruesa, es producido por la testosterona. Las entradas de la frente masculinas, tenemos más entradas, ¿verdad? La barba, la forma corporal y todo eso es regulado por la hormona testosterona. Pero también la testosterona tiene su rol en la mujer porque produce la libido, produce la estimulación sexual. Y ustedes dirán, pero ¿y la mujer de dónde se le va a producir la testosterona si no tiene testículos? Claro, en la mujer se produce en las suprarrenales también, pero no necesita gran cantidad de testosterona. Solamente una pequeñísima cantidad de testosterona es suficiente para la estimulación sexual. En el caso del varón, también la testosterona es la que produce la estimulación sexual y la erección. Entonces estamos hablando ya de los mecanismos de reproducción, que tienen que empezar ahí, por supuesto, porque si no hay erección, pues no hay reproducción, no hay nada. Si no hay libido, no hay nada, no hay reproducción, no funciona nada, por más que haya espermatozoides, haya óvulos, si no hay libido, si no hay deseo sexual, no pasa absolutamente nada. Y todo esto está dirigido a normalizar todas estas funciones. No solamente que vamos a atacar, vamos a fortalecer la próstata, no, es un conjunto de órganos. Por eso es que los chinitos dicen, bueno, la próstata en sí misma no se enferma. La próstata es el resultado del mal funcionamiento de otros órganos. La interferencia en los circuitos energéticos masculinos que se basan fundamentalmente en el debilitamiento de los riñones. Ustedes saben que el centro energético, según el concepto oriental, queda en los riñones. Ellos no creen solamente en la circulación venosa, arterial, linfática, sino también en circuitos de energía, circuitos energéticos. Entonces ellos explican que cuando disminuye la energía de los riñones, entonces también la próstata va a tener como resultado una inflamación.
como resultado del debilitamiento de los riñones. Ahora, hablan también de que el estrés, el desequilibrio emocional que tiene la persona bloquea el ki del hígado. Entonces está asociando a una serie de órganos cuyo mal funcionamiento traen como resultado el mal funcionamiento de la próstata o la hipertrofia prostática. Lo más frecuente es la hipertrofia prostática benigna. Luego vamos a aclarar cuándo se produce la hipertrofia prostática maligna. Entonces, como podrán ustedes notar, el concepto chino es que se debe fortalecer, se debe reforzar riñones, hígado, el estómago también interviene, el vaso también interviene. Es decir, no somos una suma de órganos. Todos los órganos están interrelacionados entre sí. Fíjense como que la hipófisis que está en la base del cerebro va a regular la testosterona a través de las vías hormonales. Esto es interesante. Por eso es que tenemos que tener un concepto de conjunto. No es simplemente que, mira, tómate este producto, te va a reforzar tu hígado, te va a reforzar tu riñón. No, no. Tenemos que reforzar todos nuestros órganos y sistemas. Tenemos que tener un estilo de vida dirigido a que todos los órganos interrelacionados en sus funciones entre sí funcionen adecuadamente. Entonces vamos a notar también que cuando no hay buena función renal, la próstata no va a trabajar bien. Y viceversa. Cuando hay problemas prostáticos, el riñón va a tener problemas. Entonces, como pueden ustedes notar, no se circunscribe solamente a que, bueno, tu próstata se agrandó. Es importante aclarar de que las patologías de próstata no son solamente hipertrofia prostática benigna, puesto que también hay lo que se llama el proceso maligno. O sea, estamos hablando del cáncer a la próstata. Si bien es cierto que hemos mencionado alguna sintomatología referente a la próstata, hemos dicho, por ejemplo, que el chorro urinario disminuye. Y eso lo podemos ver claramente porque cuando la próstata se agranda, queridos amigos, no se agranda solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Por lo tanto, este canal va a sufrir un estrechamiento. Ese estrechamiento va a tener como resultado que la orina ya no va a salir con fuerza y ya no va a salir del mismo calibre porque se estrechó este conducto. Y a veces se estrecha tanto que puede inclusive cerrarse. Llega un momento en que la uretra prostática se cierra, se ha agrandado tanto la próstata que cierra, ocluye esta uretra prostática. Entonces, en esos casos lo que se hace es colocar una sonda desde acá, se introduce una sonda, ¿ve? Todo este canal tiene que recorrer la sonda y llegar hasta acá y abrir, dilatar esta uretra prostática y llegar hasta la vejiga. Entonces, la sonda, que es larga, va a recorrer desde acá. Vamos a introducir la sonda hasta este lugar, hasta acá. Entonces, atravesamos la próstata. Y al atravesar la próstata, la vejiga y comienza a salir la orina. En algunos casos no se abre tan fácilmente. En algunos casos se cierra. Entonces hay que utilizar sondas rígidas. La que se usa generalmente es una sonda que se llama sonda Foley. Esa sonda Foley es un poco flexible, pero a veces está tan cerrada que tenemos que usar otra sonda que es un poco más rígida, se llama la sonda de Nelatón, con la cual atravesamos. En algunos casos no se logra dilatar y la vejiga se sigue llenando. Es el momento en el cual el paciente, la persona se desespera, grita, porque su vejiga está llenando, sigue llenándose de orina. El dolor es desesperante.
Entonces la persona no se le puede dilatar esto. En esos casos hay que introducir una aguja por acá, por encima del pubis. Este es el hueso pubis. Introducir una aguja y llegar hasta la vejiga urinaria y drenar. En otros casos se hace la famosa talla vesical. O sea, se pone un poco de anestesia local y se abre y se introduce el catéter por este lado de la vejiga. Vean todas las consecuencias que puede ocasionar el agrandamiento de su shirikodama, de su próstata. ¿Vean? Por eso es importante, ya conocimos. Ahora vamos a ir viendo la forma de prevenir este agrandamiento. ¿Será posible? Claro que es posible. Lo que sucede es que nosotros, como somos reactivos, actuamos solamente cuando tenemos problemas, tratando de resolver. Y esto es cuando se trata de la salud, solamente tomamos algo cuando tenemos algún problemita. Tenemos problemas urinarios, uy, ¿ahora qué hacemos? Bueno, tómate esto, ya vemos la propaganda de acá, la otra propaganda que nos pasa en la voz, tómate esto, pero lo mejor es darle un tratamiento a la próstata desde muy temprano, como lo hace la cultura oriental. Los orientales toman productos desde muy temprana edad, digamos desde los 18, 19 años. Los jóvenes dicen, vamos a ver una conferencia de próstata. Estoy seguro que la sintonía en este momento no hay muchos jóvenes, porque dicen, la próstata, eso que vayan los viejitos. Tercera edad que escuche de la próstata. Pero si usted escucha, jovencito, desde ahora, pues es oportuno para usted. Cuando tenga 60 años, 70, no va a tener problemas de próstata. Qué rico. Porque ¿cuál es el tratamiento cuando ya llegamos a un grado 4, por ejemplo, de agrandamiento de la próstata? Lo que hay que hacer es operar. Lo que hay que hacer es abrir. Y claro, si no está muy grande, lo hacemos a través de la uretra, pero hay que operar, hay que sacar esa próstata, si no va a tener una serie de consecuencias. Por ejemplo, va a traer una hidronefrosis, una insuficiencia renal. Hay problemas, pero esto se puede prevenir. Antes de seguir con este punto, debo aclararles que la otra patología es el cáncer a la próstata. Toda esta sintomatología que hemos mencionado se refiere a el proceso benigno, o sea, la hipertrofia prostática benigna. Pero la hipertrofia, la patología maligna en la próstata, estamos hablando de cáncer. ¿De dónde sale? ¿Por qué se produce? La verdad, no sabemos. Como la mayoría de cánceres, en algunos casos sí. En estos casos no da muchos síntomas. Si usted tiene síntomas que hemos mencionado, a buena hora, qué bien, le está avisando. Pero el cáncer de próstata no avisa. No da muchos síntomas. No va a tener esas clásicas en la micción, la eyaculación. No, es silenciosa, es artera. Se va a notar solamente cuando ya está con metástasis. Ese es el cáncer de la próstata. Pero le doy una buena noticia. Hay formas de saber precozmente si usted tiene o no cáncer a la próstata. Hay un antígeno. Ahora ya estamos familiarizándonos con eso de antígenos y anticuerpos, ¿verdad? Hay un elemento que se identifica en la sangre, se llama antígeno prostático específico. Se detecta esta sustancia en la sangre y el incremento del antígeno prostático específico, que se llama PSA, desde ahora vamos a decir PSA. PSA es el antígeno prostático específico. Cuando se incrementa el PSA por encima de 4, pues a 5, 10, 15, 20, 80, entonces ya estamos
sospechando de cáncer a la próstata. Es uno de los pocos indicadores específicos de un cáncer. Hay algunos indicadores de otro tipo de cánceres, por ejemplo, cáncer al colon, cáncer al estómago y otro tipo de cáncer, pero no son muy específicos y sobre todo nos sirve para hacer un seguimiento de esos otros tipos de cáncer. En el caso de la próstata, no, nos ayuda a diagnosticar. Por esas razones que todos los varones, a partir de los 40 años, deben hacerse su PSA todos los años. Así como las mujeres tienen que hacerse su examen de Papa Nicolau todos los años, y esto sí hay que reiterarlo, hágase su Papa Nicolau, no es doloroso, no es caro, en algunos casos es gratis, pero es fundamental. Yo me entristezco mucho cuando llegan pacientes con cáncer de cuello uterino avanzado, porque no se quisieron hacer el Papa Nicolau. Hágase el Papa Nicolau. Ya empezó su vida sexual activa, hágase su Papa Nicolau todos los años. Pero no salió nada el año pasado. Sí, qué bueno. Este año también esperemos que no salga, pero hágase igual en el caso de los varones. Que le saquen un poquito de sangre. Eso es todo el examen. Es mucho más sencillo que las mujeres. Le sacan un poquito de sangre y ahí se hace el dosaje de PSA. Bueno, es de acuerdo a la edad. Pero entre los 60 o 70 años no debe exceder de 4. 4. Cuando tiene más de 4, 5, 6, 7, ya estamos sospechando que podría ser un cáncer de próstata. Perdonen ustedes que mencione algunas cosas, pero creo que es importante para su información. Un cáncer de próstata se puede controlar. Cuando se diagnostica oportunamente, se puede controlar. Lo que se ha demostrado es que la testosterona lo que hace es acelerar un cáncer a la próstata. Por esas razones que es importante disminuir la carga de testosterona para evitar el desarrollo más rápido de un cáncer a la próstata. He tenido pacientes, he visto muchos pacientes que se le ha disminuido la carga de testosterona y han sobrevivido mucho tiempo, inclusive han fallecido de otra cosa, menos de cáncer a la próstata. Ahora te dirán, pero ¿cómo bajamos la carga de testosterona? Fácil. O recurrimos al fármaco, el fármaco que bloquea la testosterona, pero es carísimo. O si no, eliminamos el lugar donde se produce la testosterona. ¿Y cuál es ese lugar? El testículo, los testículos. ¿Qué le vamos a sacar? Claro que hay que sacar el testículo, ¿no? Se hace una extirpación de los testículos, con lo cual estamos eliminando la producción de testosterona. Es chocante, sí, los varones no aceptan tan fácilmente como que se le extirpe los testículos. No es fácil tomar esa decisión, pero es justamente para evitar el rápido desarrollo y la rápida expansión del cáncer a la próstata. Bueno, no se trata de cáncer a la próstata. Ustedes saben que los cánceres tienen diferente origen, diferente etiología y sobre todo tiene mucho que ver con el estado de ánimo de la persona. Ahora, no confundir las propagandas, el afán de vender algún producto, hace que los comerciantes le vendan un producto con un argumento completamente equivocado. Y le dice, este producto, ya ustedes estarán recordando, porque ahorita mismo está saliendo, ¿eh? Este producto le va a mantener la erección durante más de 1 hora, 2 horas o 3 horas. Va a estar usted formidable. ¿Por qué? Porque le eleva la testosterona. Ay, ay, ay. Es decir, a veces no saben ni lo que hablan. Porque la testosterona le va a producir la erección. Pero para que se mantenga la erección, ya no interviene la testosterona, pues. Esa es otra cosa. Mantener la erección es un asunto circulatorio. Porque en el pene, eh,
cortado el pene. Y ustedes podrán ver ahí unas cavidades en rojito que se llaman cuerpos cavernosos. Estos son los cuerpos cavernosos, estos de acá. Entonces, esos cuerpos cavernosos se llaman así porque tienen cavernas. Esas cavernas se van a llenar rápidamente de sangre. La testosterona estimula, inmediatamente se produce la respuesta y el flujo sanguíneo hace que se llenen los cuerpos cavernosos rápidamente y se produzca la erección y se mantenga la erección. Es interesante cuando se trafica con una necesidad. Un varón se preocupa mucho cuando sus erecciones no son sostenidas. Estamos hablando de una disfunción eréctil. El tratamiento es integral también. El tratamiento no es que tome algo, ya tome esto, va a durar. No, 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 así no es. Así no es. Por lo tanto, a veces se nos venden cosas. A veces nos venden productos, dice que para limpiar las paredes de la arteria. Usted lo que tiene que tratar es de que las arterias no se carguen de colesterol desde muy temprano, porque una vez que se cargó de colesterol, tome lo que tome, no se va a limpiar. Lo único que se le va a limpiar son los bolsillos. Por eso es que nosotros sostenemos de que debemos tener una cultura con referencia a la salud proactiva, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando, seguimos hablando sobre esto. Bueno, ya como que nos ubicamos, ¿verdad? Y ahora llegamos a nuestro producto, nuestro Teopros. Ustedes no saben lo valioso que es el Teopros. Ahora, usted dirá, bueno, pues entonces, claro, está muy bien. Entonces, el Teopros, que lo tomen los abuelitos por la tercera edad, que tomen, ¿no? Porque ya como que ellos tienen la falla de la próstata. No. Usted quiere llegar a los 40 con una próstata buena. Quiere llegar a los 50 con una próstata operativa. A los 60, a los 70 con una próstata extraordinariamente. No es asunto de que yo quiera venderles algo. Es asunto de que empiece temprano, empiece usted a los 20 años a consumir su Teopros y se va a dar cuenta que sus funciones sexuales van a realizarse en forma normal y sobre todo va avanzando los años y no hay crecimiento prostático. Bueno, nuestro Teopros tiene una serie de elementos, una serie de productos naturales, como es el achiote, la graviola, la uña de gato, la guamampinta. Entonces, esto le da ciertas propiedades importantes, la que vamos a mencionar. El achiote, la llamada Bixa orellana, es un producto que contiene una serie de elementos entre los cuales están los esteroides. Es una buena fuente de vitamina A también, tiene folatos, tiene calcio y es un diurético activador del riñón. ¿Se acuerdan que les decía? En la cultura china, cuando aparecen problemas de próstata es porque el riñón está fallando. Arriba es el problema. Arriba en el riñón es el problema. Muy bien. ¿Qué hace el achiote? Le va a activar el riñón. Va a mejorar su salud renal. Y el achiote es un antiinflamatorio por excelencia. Ese es uno de los elementos que integra nuestro famoso Teopros. Ahora, el otro elemento que integra es la masua, el llamado añu, isau o cubio. Es un tubérculo andino que tiene efectos sobre la próstata gracias a que tiene isotiaocinato, porque esto baja la inflamación, es un poderoso antioxidante, es un precursor de aceites esenciales que interfieren con el crecimiento de los tumores. Este dato es importante puesto que estos productos lo que hacen es justamente eso, combatir
ese grado de mutación que puede haber en algunas partes del cuerpo. Esto contiene también vitamina E, vitamina D y también es un muy buen diurético. Es importante recalcar la necesidad de tomar líquido durante el día. Somos agua, casi el 70% de nuestro cuerpo es agua y por lo tanto tenemos que darle agua a nuestro organismo. Nosotros tenemos un purificador, el agua por supuesto debe ser de alta calidad y pensando en eso justamente nosotros tenemos nuestro purificador. Deben ser aproximadamente 2 litros al día y debe haber una depuración adecuada. Es importante el consumo de agua durante. Hay personas que no consumen agua, retienen la orina. Estos son los que más problemas prostáticos hacen. Ahora, este producto también reduce hasta cierto punto los niveles de testosterona. Entonces entendemos que como la testosterona le hace un poco de daño cuando ya hay un problema maligno a nivel de próstata, es importante que se tome en cuenta este producto. Otro de los componentes es la graviola. La graviola, la nona muricata, contiene vitamina C en alta concentración, tiene muy alta concentración de vitaminas, tiene hierro, tiene magnesio, tiene potasio, tiene calcio, tiene las vitaminas A, B1, B2, tiene ácido fólico, es un poderoso antioxidante, es un antiinflamatorio y es un inmunomodulador. La graviola es importante puesto que también es un citoprotector por su contenido de unas sustancias llamadas acetogeninas y anonáceas, porque estos van a intervenir justamente en la parte metabólica celular, puesto que estos productos inhiben el complejo de la cadena que se llama cadena de fosforilación oxidativa y con esto bloquea la fuente energética de los tumores, que es el ATP. Entonces, este tumor que requiere energía va a quedarse sin esta bomba, por lo tanto, va a atrofiarse, va a morirse el tumor. Es interesante el mecanismo que utiliza. Son mecanismos que han sido perfectamente estudiados, por lo tanto, la graviola debe formar parte de nuestra alimentación y consumir productos que tengan graviola es muy necesario para el organismo. Hay fenómenos que ocurren en nuestro organismo, en el caso que estamos mencionando, por ejemplo, la próstata. Cuando hay cáncer es porque hay mutaciones y hay sustancias que van a inducir las mutaciones. Son los llamados mutágenos. Uno de ellos es la lactoperoxidasa. Entonces lo que hace la graviola es también bloquea la lactoperoxidasa, que es un poderoso mutágeno. Aparte de eso, es un poderoso hepatoprotector y antiartrítica. También tenemos uña de gato, la Eucaria tomentosa, que contiene ésteres de alquilo carboxílico. Son alcaloides que actúan como antiinflamatorios, que también contribuyen al asunto de la artritis, fortalece el sistema inmunológico, reduce el dolor. Pero por sobre todo, estos elementos nos van a fortalecer el sistema inmunológico. Ahora, es importante tratar sobre el producto que se está presentando, se ha presentado ya en los Estados Unidos, que tiene alguna variante con respecto a nuestro Teopros que tenemos acá.
El Teoprost americano, que si bien es cierto, no hay acá, pero tiene algunas variantes. Bueno, la Vix orellana o el achiote sí forma parte de esta formulación del Teoprost, ¿no? Ya hemos hablado sobre las propiedades antiinflamatorias, sobre la actividad antioxidante que tiene este Teoprost, pero también se le ha agregado la palma enana americana. Esa palma enana americana, la Serenoa repens o Sabal cerulata, también reduce los niveles de testosterona. A ustedes dirán, pero si reducen los niveles de testosterona, entonces ya no hay estimulación sexual. Esto es importante. Es que la cosa es compleja. No es simplemente de que vamos a bajarle esto o vamos a subirle el otro. Cuando ya los cuadros inflamatorios prostáticos están dados, tenemos que reducir los niveles de testosterona. Por supuesto, no a niveles muy bajos, pero en lo posible hay que tratar de reducir. Si bien es cierto que el efecto que tenga esta palma americana, nuestra Serenoa repens, es reducir los niveles de testosterona, también reduce los trastornos urinarios, es decir, la urgencia de miccionar, el ardor al orinar, llamado disuria, la polaquiuria también. Ahora, no pensemos siempre que una micción muy frecuente, ya sea de día o de noche, pueda deberse solamente a un problema prostático. A veces relacionamos directamente, estás miccionando muy seguido en la noche o durante el día miccionas mucho, debes tener un problema de próstata. Puede ser, pero para esto nosotros tenemos algo que se llama el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial nos permite pensar en otras enfermedades, en otros cuadros clínicos que también podrían producir estos problemas. Estamos hablando, primeramente, que el consumo de teopros durante toda su vida, inclusive los jovencitos, le van a prevenir los problemas prostáticos, pero que si ya los tienen, que si ya están con todos esos síntomas que hemos mencionado. Una persona podría tener polaquiuria, o sea, orinar muy frecuentemente, también por un cuadro de diabetes. O puede tener una nicturia, o sea, emisión de orina por la noche, también por un cuadro de diabetes. Entonces tenemos que pensar también en descartar que pueda tratarse de una diabetes, lo cual es un problema que está incrementándose ostensiblemente. Cada día tenemos más diabéticos, inclusive entre los jóvenes. El descarte de diabetes es muy sencillo, solamente tienen que tomarse un dosaje de glucosa en ayunas, con lo cual se está descartando que haya un problema de diabetes. Y nos quedamos con la próstata y volvemos a la próstata. Entonces, esta formulación contiene también este producto. Otro de los elementos que contiene nuestro Theopros americano es la semilla de calabaza. Probablemente muchos han comido esta semilla de calabaza. Tiene está dentro de la capsulita, es blanquita y tiene bastante omega 3. Y la ventaja de esta semilla de calabaza es que tiene bastante magnesio, tiene calcio, potasio, cobre, fósforo, zinc, que es importante también. En todos los tratamientos de problemas prostáticos siempre se incluye el zinc porque parece ser que favorece a la recuperación del adenoma de próstata, del agrandamiento de la próstata. Entonces, esta semilla de calabaza tiene en su formulación abundante zinc, que puede contribuir a la disminución del volumen prostático. Ahora, viene la gran pregunta que probablemente ustedes están pensando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si ya la persona tiene un agrandamiento de la próstata?
Si tiene más de, hemos dicho que el volumen normal es de 20, ¿verdad? 20 centímetros. Que si tiene 25 o 30, o sea, es un grado 1. Que si tiene un grado 2, 40. Un grado 3, 50. Puede ser un grado 4, 60, 70. He encontrado pacientes que tienen una próstata muy grande, 80, 90, más de 100 de volumen prostático. Todo esto es benigno, por supuesto, sino que da unos cuadros muy espectaculares donde la persona padece, sobre todo en la micción. ¿Será posible reducir esta próstata? Bueno, yo no les voy a ofrecer cosas que no son reales. Lo que necesitamos es evitar esa hipertrofia prostática, manteniendo buenos hábitos, incluyendo algunos productos. Yo a todos los varones les recomiendo que consuman su Teopros desde muy jóvenes. Probablemente dentro de algunos años ya nos van a estar agradeciendo. Uy, qué bien que le escuchamos a ese doctorcito Villafuerte que nos recomendaba y ahora no tengo problema de próstata. Y efectivamente va a ser una medida preventiva muy adecuada. El tratamiento cuando ya está dado el problema, cuando ha hecho episodios de obstrucción urinaria, porque eso es lo que sucede. Hace 2, 3 episodios por mes se obstruyó, hay que ponerle sonda. A veces hay que dejarle la sonda un tiempo. Entonces ya el tratamiento es quirúrgico. Y ese procedimiento quirúrgico que puede ser bajo dos técnicas. Una a través de la uretra con la paroscopía, pero solamente hasta 60 centímetros cúbicos de incremento prostático. Cuando es más de 60, ya es preferible hacerlo lo que nosotros llamamos a cielo abierto, o sea, con corte, que también, por supuesto, demanda unos días más de hospitalización, pero se resuelve el caso. Probablemente están pensando en que si sacamos la próstata, vuelve a salir otra próstata. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, si sacamos el apéndice, no sale otro apéndice. Si sacamos la vesícula, no le sale otra vesícula. Pero si sacamos la próstata, no se saca un 100%. Siempre queda una próstata residual. Y esa próstata residual con el tiempo puede crecer. Entonces, una persona operada de la próstata, una persona prostatectomizada, también debe tomar su teopros. No es que se libró ya de, "Oye, a mí ya me sacaron la próstata", ¿no? Sí, claro que le sacaron, pero queda una próstata residual, que en muchos casos vuelve a agrandarse, vuelve a tener 50, 60 de volumen a partir de esa próstata residual. Entonces será importante también tener los cuidados preventivos necesarios para que no haya este agrandamiento tan rápido, ¿verdad, queridos amigos? Bueno, hablar de próstata es un tema muy interesante. eh, Hay que tomarla en cuenta. A los varones les invoco que tomen en cuenta, que incluyan dentro del consumo de sus productos nuestro Teopros. No esperen llegar a los 40. Estamos contradiciendo aquellas versiones de que a partir de los 40 hay que pensar en la próstata. Sí, porque de todas maneras le hace pensar, pues, ya tiene todos los síntomas. A partir antes de los 40. A partir de los 20 ya tenemos que preocuparnos y tomar conductas proactivas relacionadas con la preservación de nuestra próstata. Queridos amigos, es importante también recalcar, reiterar que el consumo de líquido, el consumo de agua es importante. Su purificador Vita es indispensable en su hogar, necesita esa agua porque recuerden, el riñón debe trabajar bien, los riñones tienen que trabajar bien para que luego la próstata trabaje adecuadamente. Bueno, queridos amigos, yo sé que hemos tratado un tema que ha sido importante para ustedes. Es el último programa de productos del año.
¿no? Ya los siguientes van a estar a cargo de los doctores, la doctorita Karen Bustamante, eh, el doctor Jaime Yáñez. Conmigo, hasta el próximo año, desearles lo mejor, desearles que crezcan, sobre todo que su cuerpo, su alma y su espíritu se fortalezcan, porque somos un todo. Somos seres físicos, tenemos un cuerpo, pero también tenemos un espíritu. Y lo más importante es eso. Somos seres espirituales con una experiencia física y este físico tenemos que resguardarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que darle lo mejor. Para eso tenemos las mejores formulaciones. No se trata de tomar un solo producto, se trata de darle, otorgarle al organismo la oportunidad de estar bien, empezando por el agua y luego toda la serie de productos que tenemos para nuestro fortalecimiento. Queridos amigos, querida familia Teoma, muchas gracias por escucharme y solamente me despido reiterándoles que con Teoma vive bien.